Buenas tardes con todos, gracias por su asistencia el día de hoy en esta nueva telecapacitación esta semana de diciembre. Agradecemos su asistencia y, y presentar este tema de aterosclerosis subclínica luchando contra las enfermedades cardiovasculares. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Edgardo Figueroa Montes. Él es médico cirujano y especialista en patología clínica. Es magíster en gestión de servicios de la salud, investigador médico patólogo clínico del Hospital Suárez Angamos, presidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, presidente de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, directivo del Colegio Médico del Perú, Secretaría de Incidencia Política y Medicina en Salud y miembro de comités de la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Le damos la bienvenida al doctor Luis Edgardo y muchas gracias a todos por participar. Adelante, doctor. Buenas tardes. Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes. Agradezco al Centro Nacional de Telemedicina y Salud, a la doctora Cotrina por esta invitación, a mi amigo Giovanni también. Y bueno, no solamente para aclarar, ya no soy presidente, soy expresidente, digamos, de Latinoamérica en Patología Clínica y de la sociedad. Muy bien. Eh, Vamos a exponer este tema. Es un tema en realidad bastante interesante y vamos a tratar de comprender un poco la dimensión de este gran problema mundial. Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a comenzar con la presentación. La aterosclerosis subclínica es un tema del cual se viene hablando hace algún tiempo. Y digo, es un problema oculto, es un enemigo oculto, porque ya vamos a entender cuál es la dimensión de este gran problema. Y la idea es que después de esta conferencia tengan un poco claro el contexto de qué podemos hacer para revertir esta gran situación. No tengo ningún conflicto de interés con relación al contenido de esta conferencia. Estas son mis declaraciones. Y bueno, este artículo ha sido publicado en noviembre de este año y habla un poco cómo estadificaríamos, es decir, cómo estratificaríamos a un paciente en base a una variable que es la concentración de calcio coronario en sus arterias, es decir, calcio dentro de las arterias coronarias, en las arterias de su corazón. Básicamente ese es el tema. Y clasificar a los pacientes por la concentración del calcio va a permitir generar intervenciones. Esto se obtiene mediante una tomografía. Una tomografía, los tomógrafos que tenemos probablemente a nivel nacional permitirían diagnosticar la concentración de este calcio en las arterias coronarias y permitirían definir qué paciente tiene mayor riesgo o no de probablemente tener un potencial infarto en corto, mediano plazo. Entonces, este artículo lo que busca es hacer un llamado a los gestores en los sistemas de salud para que conozcan que la utilidad de las pruebas de calcio coronario, la detección de calcio dentro de las arterias coronarias, permitiría detectar lo que conocemos como aterosclerosis coronaria subclínica. Ojo que durante la conferencia vamos a tratar de comprender algunos otros aspectos, pero es importante que entiendan que si existiera una voluntad institucional, esto se puede hacer de inmediato. Hoy en día es importante hablar sobre el tema cardiovascular y el tema más básico que genera actualmente un enorme impacto a nivel de la salud cardiovascular es la hipertensión. La hipertensión es crucial dimensionarla y aunque no lo crean, las cifras hasta el día de hoy son alarmantes. En teoría, 2 de cada 10 pacientes con hipertensión están controlados. 2 de cada 10 pacientes están controlados, es decir, 20%. Uno está controlado, 10%. 4 no saben que tienen hipertensión, 40%. Y miren acá estas cifras, ha sido publicado en este reporte mundial de la hipertensión, ¿no? Ahí dice el asesino silente. Y miren, esto es peruano, estas son cifras peruanas al 2019. Si observamos, dice que
solo el 22% está controlado, 40% tratado y 40% probablemente diagnosticado, pero sin tratamiento ni control. ¿Mm? Las cifras son para preocuparse realmente. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo en este momento la primera causa de muerte en el mundo, especialmente en los países de medianos y bajos ingresos. Ojo que el único continente que todavía las enfermedades crónicas no son su primera causa de muerte es África, donde todavía las enfermedades infecciosas como la malaria, tuberculosis, VIH los mata. Pero ya todo este cambio sociodemográfico ya no sucede a nivel de todos los continentes y América no es la excepción. Y lamentablemente de estas muertes, 75% de estas muertes suceden en nuestros países de bajos y medianos ingresos. Esto es un tema muy lamentable y que se tiene que revertir, o al menos tenemos que hacer el esfuerzo de revertirlo. Se tiene muy conocido cuáles son esos factores que llevan a esto. Empezamos con las determinantes sociales de la salud, pero hoy en día inclusive ya no es suficiente. Vamos a ver que hay otras determinantes, lo que yo ya denomino determinantes globales de la salud. Y cuando hablamos de determinantes sociales es lo que tradicionalmente hemos aprendido, ¿no? Temas asociados probablemente a las condiciones como vivimos, ¿no? Esto obviamente va a impactar en nuestros hábitos, en nuestra conducta. Una alimentación poco saludable, de repente consumo de tabaco, alcohol, inactividad física. Y esto va generando un impacto metabólico, básicamente iniciado por la obesidad. Viene un incremento de la masa corporal, un sobrepeso, después obesidad. Y comenzamos con la prehipertensión, prediabetes, hipertensión, diabetes, dislipidemias. Y esto termina en eventos cardiovasculares, de los más conocidos, el infarto y el derrame. Y ojo, si sobrevives y no has muerto, probablemente tendrás una discapacidad dependiendo de la gravedad del infarto o la muerte. Y como le mencionaba, hablaba de determinantes globales porque hoy en día otro actor importante son las determinantes comerciales de la salud. Las determinantes comerciales de la salud son cuatro industrias que generan el 33% de las muertes globales. Consumo de tabaco, de alcohol, alimento ultraprocesado, industrializado, hiperpalatable o clasificación 4 de NOVA, que es muy frecuente su consumo hoy en día, y el tema de la quema de los combustibles fósiles. Al final, todo esto está impactando. Si abordamos estos problemas de repente de una política pública un poquito más enérgica, esto pudiera revertirse a través de una salud primordial, una prevención primordial que vamos a ver más adelante. Entonces, clásicamente, la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Progresiva, que tiene una gran etapa sintomática. Es decir, no va a haber síntomas. La progresión de esta enfermedad puede generar eventos cardiovasculares como el infarto, angina, por ejemplo, ¿no? Y derrame cerebral. Pero, ¿cuánto tiempo realmente pasa para que eso suceda? Probablemente entre 3 a 4 décadas. Habrán algunos casos que su evolución sea mucho más rápida. Pero entonces, ¿qué definimos a la aterosclerosis subclínica? La aterosclerosis subclínica es cuando esta enfermedad aún se encuentra en una etapa subclínica, es decir, está comenzando a llenarse de grasa en las arterias en su íntima, dentro del endotelio, ¿no? Comienza acá a acumularse progresivamente. Pero todavía no llega un momento en el cual pueda romperse, fracturarse, erosionarse, generar un trombo, un sangrado. Es decir, no hay síntomas. Es ahí donde podemos diagnosticarlo, como hemos mencionado, ¿no? Y esta se puede identificar, como hemos visto al inicio, con una tomografía, por ejemplo. Pero hay otros métodos, angiografía coronaria, una ultrasonografía, resonancia o herramientas de laboratorio que pueden ayudar a que esto se revierta. Si nosotros detectamos oportunamente un paciente con aterosclerosis subclínica, es en definitiva una gran oportunidad para revertir su enfermedad y hacer que de repente estas placas se estabilicen, de repente hacer que esto no evolucione y ahí obviamente el tratamiento, dependiendo del riesgo cardiovascular y la condición del paciente, con algunos medicamentos eso va a lograrse. Esto es lo que actualmente sucede. Viene un paciente, esto es lo que actualmente está pasando en nuestros sistemas de salud,
se le explica los conceptos de prevención primaria, probablemente que tenga estilos de vida saludable, en fin, pero quizás el paciente ya tiene ateromas avanzando, no lo sabemos, pero debuta, pues lamentablemente debuta cuando ésta se rompe, viene un infarto o un derrame, va a la emergencia, se trata. Si sobrevive, tendremos que evitar un nuevo evento, es decir, prevención secundaria. Darle, monitorizar bien su presión arterial, de repente anticoagulantes, de repente estatinas, de repente algún medicamento si tiene alguna arritmia, y obviamente estilos de vida saludable, pero ya el evento pasó. Pero esto pudiera cambiar si nosotros comenzamos a ver justo esta partecita, donde el paciente todavía no genera un síntoma, no debuta con un problema de estos, pero ya, obviamente, este ateroma está creciendo y puede ser detectado. Es decir, retrasamos la prevención secundaria porque no vamos a esperar que se genere el problema. Es decir, diagnosticamos la aterosclerosis subclínica, así como intervenimos a pacientes con prediabetes, así como intervenimos pacientes con prehipertensión. Es una gran oportunidad de intervención. Y esto es lo que deberíamos hacer hoy en día, detectar la aterosclerosis subclínica. Eh, en esta etapa inicial, obviamente nosotros vamos a conocer si el paciente tiene o no factores de riesgo. De repente susceptibilidad genética, es obeso, fuma, dislipidemia, es hipertenso, diabético, tiene una enfermedad renal. Eh, ya con los factores nada más, nosotros tenemos que tener una mayor intervención, de repente desde una salud primordial o prevención primaria. Sin embargo, cuando ya inicialmente comienzan a generarse cambios a nivel de la arteria, como inflamación en disfunción endotelial, esta lentamente va a comenzar a acumular la grasa dentro de su íntima. Y ahí es donde comienza esta a crecer. Es decir, que llega un momento en el cual la progresión y la formación de la placa se va a dar lenta y progresivamente. Y es aquí, en este momento, que podemos detectarlo, por ejemplo, con la detección de calcio coronario, pero vamos a ver que pueden haber otras formas. Y evitaríamos el debut, es decir, la presencia del trombo, porque se fractura, se fisura, se forma un coágulo, etcétera. El paciente aquí es cuando debuta, pues con su infarto, ¿no? Entonces, tenemos que buscar este momento. Y esta es una decisión obviamente institucional, ¿ya? Para eso también hay una opción que es utilizar calculadoras de riesgo para ver qué pacientes tienen un mayor riesgo, no. Por ejemplo, en Latinoamérica, si seguimos la iniciativa HERS de la OMS-OPS, tenemos la oportunidad de aplicar también su calculadora de riesgo cardiovascular. Esta calculadora de riesgo cardiovascular va a permitir, en este caso, es un ejemplo de una calculadora de riesgo cardiovascular del Reino Unido. Ojo que acá tiene que ver mucho la ancestría, es decir, el tema racial, étnico. Hay una calculadora nada más que omite ese tema y es la calculadora Preven, que es la que se está usando probablemente hoy en día en Estados Unidos. Pero en líneas generales es posible predecir qué posibilidades tengo yo de tener un infarto o un derrame en los próximos 10 años. Por ejemplo, que hay un hombre de 47 años masculino que es diabético, no fuma, pero tiene un antecedente de un familiar que ha tenido angina o infarto de primer grado antes de los 60. En base a estos datos, no simplemente calcula, acá también hay una relación entre colesterol HDL, no he puesto todo, pero me dice que la probabilidad de tener un infarto en los próximos 10 años es del 10,5%. Es decir, de 100 personas como yo, 10 probablemente van a tener un infarto o un derrame. Y la pregunta es, ¿ustedes saben cuál es su riesgo cardiovascular? ¿Saben ustedes qué probabilidades tienen de tener un derrame o un infarto en los próximos 10 años? Y deberían saberlo, ¿no? Un paciente, por ejemplo, como este, sin factores de riesgo, tiene 4% de probabilidades. Perdón, 2%. Entonces, miren, solamente el antecedente genético, diabetes y probablemente un rango de dislipidemia lo va a incrementar al 10%. Es decir, y si a eso, por ejemplo, yo le detectara calcio en las arterias coronarias, pues este paciente va a necesitar una intervención inmediatamente para tratar de evitar que no suceda un infarto o un derrame. Hay otras metodologías como la tomografía de coherencia óptica. Acá vemos como intravascular se puede ver ya que la luz de la arteria coronaria, que debería ser como esta de acá, pero vemos acá que ya hay un ancho, la flecha blanca,
va determinando que ya se va formando una media luna porque se está acumulando depósitos de grasa. Igualmente aquí, igualmente acá, igualmente aquí, acá. Y acá todavía no hay síntomas. Se habla que generalmente cuando hay una obstrucción del 60-70% hay una probabilidad ya de fragilidad, de inestabilidad de la placa. Muy bien, ahora vamos a entender un poco qué pasa con las lipoproteínas, que es lo que tradicionalmente dosamos en nuestros perfiles lipídicos, ¿no? Institucionalmente hablando. Básicamente tenemos que entender un concepto simple. Todo lo que es colesterol HDL y que lo llamamos muy bien colesterol bueno, el colesterol HDL o que llamamos colesterol bueno, es colesterol no aterogénico, es decir, no va a generar aterogénesis. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás que puede existir es aterogénico. Y cuando hablo todo lo demás, es simplemente el colesterol no HDL. Es decir, si yo restara solamente del colesterol total el colesterol HDL, obtengo el colesterol no HDL. Si este colesterol no HDL estuviera por encima de los valores esperados, este paciente tiene más riesgo de tener, obviamente, una aterogénesis. Simple interpretación. Si yo solamente le restara al colesterol total el colesterol HDL, yo tengo el colesterol no HDL, la probabilidad de que este paciente tenga mayor riesgo aterogenético existe. La pregunta es, en sus perfiles lipídicos que ustedes reportan o que ustedes utilizan para valorar a sus pacientes, ¿está el colesterol no HDL o lo calculan? Y para agregarle a eso otro detalle, eh, el colesterol no HDL está directamente relacionado a la concentración de ApoB. La ApoB es un componente estructural que se une individualmente a cada una de las lipoproteínas. Individualmente. Mientras que cuando detectamos colesterol, nosotros detectamos todo lo que se encuentra aquí. Cuando hablamos de colesterol, perdón, de la apolipoproteína B, hablamos individualmente de cada lipoproteína. Y como ven acá, el colesterol aterogénico, el colesterol no HDL, es el único que está unido al ApoB. Es decir, otro parámetro, un biomarcador. Esto sí se tiene que tosar en laboratorio, esto no se tiene que calcular, no se tiene que restar, se tiene que procesar, así como una glucosa, una creatinina. A mayor ApoB, mayor riesgo aterogénico. Sin embargo, hoy en día convivimos con el tema del LDL porque efectivamente la mayoría de las guías de práctica clínica afirman de que uno de los objetivos del tratamiento es monitorizar el LDL. Pero el LDL hoy en día está teniendo varios cambios desde la manera como se obtiene el resultado y cómo lo interpretamos. Y miren esta diapositiva. El LDL nativo, el LDL original, por decirlo así, es un LDL que tiene estas características. Pero este LDL que tiene estas características es en un paciente sano, en un paciente que no tiene ningún problema, en un paciente saludable. Sin embargo, este LDL puede tomar diversas formas, ya sea por mecanismos de oxidación, por modificaciones enzimáticas, por mecanismos de diacialización, por glicación o carbamilización, pues por diferentes enfermedades o patologías, este LDL cambia su forma y puede hacerse más pequeñito. Puede hacerse un LDL que encima, que es más pequeño, puede vivir más tiempo. Y en esas condiciones es que tiene más probabilidad de meterse dentro de las arterias. El LDL original, nativa, está sujeta a muchas modificaciones o procesos patológicos que incrementan obviamente su aterogenicidad. Entonces, un tema que traigo acá, que entiendan y comprendan, es que el ApoB debe ser un biomarcador que tiene que utilizarse, que debe de incluirse en el petitorio institucional. Debemos pedir ApoB a los pacientes. Debe ser parte del perfil lipídico, de repente en un inicio, especialmente en aquellos pacientes cuya evaluación, cuya respuesta de un objetivo de tratamiento no se está cumpliendo.
También deberíamos incluir el colesterol no HDL en nuestros perfiles lipídicos. Hace tiempo estoy solicitando a GCT que incluyan espacios para incluir cálculos, no solamente para el caso de los lípidos, sino también para otras patologías, pero en realidad es bastante complicado. Espero que en algún momento nuestro sistema de información pueda fortalecerse y permita que se incluya información valiosa para tomar mejores decisiones en, mm, en beneficio de los pacientes. Entonces, como les comentaba, el ApoB es esta estructura, ¿no? Que ven aquí, es un componente que está unido a las lipoproteínas y como ven, todas las que están aquí tienen individualmente una ApoB, individualmente. Por eso es que les decía, si hubiera más moléculas de lipoproteína, va a haber más ApoB porque está unida individualmente. Está unida individualmente. Y acá viene el ejemplo. Pacientes, acá hay tres pacientes, paciente uno, paciente 2 y paciente 3. El paciente uno tiene 70 miligramos por decilitro de LDL, el paciente 2 tiene 70 miligramos en miligramos por decilitro y el paciente 3 también. Es decir, todos tienen 70. Pero miren, este paciente tiene 6 LDL, este paciente tiene 9 LDL y este paciente tiene 12 LDL. Por lo tanto, como dije, el ApoB está unido individualmente a la lipoproteína. Este paciente va a tener mayor concentración de ApoB que este paciente. Rápidamente puedo entender que quien tiene mayor riesgo cardiovascular van a ser estos pacientes comparado con este que tiene solo 6 moléculas de LDL. De ahí es la importancia de interpretar, por ejemplo, los triglicéridos en este tipo de pacientes. O del colesterol no HDL, que como ven, este tiene 100, este tiene 130. Va cambiando. Y es así que muchas guías ya en este momento recomiendan la inclusión del colesterol no HDL, ¿no? Dentro del perfil lipídico. Eso sería quizás lo ideal. Otra proteína, otra lipoproteína que está teniendo cada vez mayor visibilidad y número de publicaciones, y lo pueden buscar ustedes rápidamente en buscadores médicos, es la lipoproteína A. La lipoproteína A es un biomarcador que hoy en día está teniendo mucho protagonismo dentro de, el mundo de los lípidos, por decirlo así. Se conoce que tiene una alta probabilidad de producir mayor riesgo aterosclerótico, trombosis y calcificación. Y específicamente produce pues una inflamación y trombosis, por tal tiene un mayor riesgo de aterogénesis. Entonces se asume que un paciente que tiene lipoproteína A elevada es probable que tenga mayor posibilidad de tener eventos cardiovasculares y exclusivamente una presentación de valvulopatía aórtica, una estenosis. Entonces la pregunta es, hoy en día dosamos lipoproteína A dentro del perfil lipídico que ustedes obtienen. La ventaja es que la lipoproteína a diferencia de otros biomarcadores, es suficiente con que se mida una vez en la vida. Si tienes valores normales, bien, pero si no tienes valores normales, ahí hay que hacer intervenciones. Y esto se ve especialmente en aquellos pacientes que están con tratamiento con estatinas de repente de moderada o alta intensidad y no tienen mejoría. Entonces, algo está sucediendo. Yo los invito a que descarguen este documento de la Sociedad de Andalucía de España, andaluza, de la SANAC, y ha sido escrita por Teresa Robas y David Núñez. Es un libro muy interesante que les hace comprender un poco la importancia de que el perfil lipídico debería ser interpretado mediante algoritmos y deberían ser incluidos dentro de los sistemas de información de laboratorio para que el médico tome mejor decisión, ¿no? Aparte de este documento que ellos han elaborado muy interesante, que ya ustedes podrían ahondar, Teresa logró algo muy, muy importante en España y es lograr un consenso para que el perfil lipídico tenga la inclusión de algunos parámetros específicos. Y esto hablo, ojo, de toda España. Ha logrado que muchas sociedades médicas y no médicas puedan unirse para poder dar una mejor interpretación del perfil lipídico en beneficio del tratamiento y pone pues una serie de cosas, ¿no?
Por ejemplo, valoración de riesgo cardiovascular en pacientes sin tratamiento, cómo monitorizar la eficacia terapéutica y adherencia al tratamiento. Hace algunas recomendaciones, por ejemplo, interesantes. Miren esta primera recomendación, dice. Se desaconseja la determinación de niveles lipídicos en el contexto de un proceso inflamatorio agudo no vascular. Es decir, un paciente con un proceso agudo, por favor, no le pidan un perfil lipídico. Pero miren, se recomienda la determinación de niveles lipídicos en las primeras 24 horas de un proceso isquémico agudo ateroscleroso. Si vienen pacientes con infarto, ¿les hacemos perfil lipídico de emergencia? Y deberíamos hacerlo. Y bueno, vienen otras recomendaciones. Por ejemplo, en los informes de laboratorio, en los reportes, debería informarse la metodología. Hay un tema de cálculo hoy en día para que comprendan. Se habló de una buena práctica de laboratorio, el colesterol LDL no debería procesarlo, solamente debería calcularlo mediante unas fórmulas, especialmente algunas fórmulas que hoy en día están viendo una gran, digamos, correlación con métodos gold estándar, como es la fórmula de Martin Hodgkin modificado, la de Samson. Hay muchas publicaciones al respecto. Y solamente si el paciente tuviera una hipertrigliceridemia por encima de 800 recién, de repente valdría la pena, digamos, informarlo. Miren, el perfil lipídico básico ha de consistir en la determinación de colesterol total, HDL, triglicéridos, colesterol no HDL. Y miran, dice claramente, estimar, estimar el colesterol LDL, es decir, no procesar, estimar es calcularlo, porque hay fórmulas para hacerlo. La lipoproteína A debería evaluarse al menos una vez en la vida. Hace poco leí un artículo de un estudio ETERES muy interesante, americano, recién publicado en JAMA, y habla de que solo menos del 20% de los estadounidenses en una encuesta bastante grande, alguna vez en su vida se dosaron lipoproteína A. Yo les aseguro que si acá pregunto a 100 peruanos, probablemente 99 me dirán que nunca se han dosado esa lipoproteína. Quizá los 100 me puedan responder que jamás lo hicieron. Y miren, recomienda que en los pacientes con hipertrigliceridemia leve moderada es recomendable la determinación de colesterol no HDL, que es gratis porque simplemente se resta, y la ApoB, que sí hay que procesarlo y costaría, para valorar el riesgo cardiovascular residual. ¿Cuál es este riesgo cardiovascular residual? Son aquellos pacientes que a pesar de estar con tratamiento con estatina, no llegan a los objetivos terapéuticos adecuados en base al tratamiento que le están haciendo. Muy bien, hay un estudio muy interesante que sigue en desarrollo. Este es un estudio denominado PESA, donde tratan de ver la aterosclerosis subclínica. Tienen unos hallazgos muy interesantes. Como digo, esto comenzó en el 2021, sigue en desarrollo, pero para que tengan una idea, miren, 71% de los hombres ya tenían la presencia de algún grado de aterosclerosis y 48% en las mujeres. Enfermedad subclínica, generalmente en el 63% de todos los participantes asintomáticos. ¿Ah? Y esto estará pasando, obviamente. Por eso es que al final, quizás, si lo vemos de la forma tradicional y utilizamos calculadoras de riesgo, esto más las indicaciones que podamos hacer, algunos pacientes tomarán conciencia, pero la mayoría probablemente terminará o debutará si tiene alguna, digamos, disposición a tener un evento de este tipo. Sin embargo, si incorporaríamos nuevas herramientas como perfiles lipídicos, como modelos predictivos, más aún ahora que se está usando la inteligencia artificial, algoritmos específicos o biomarcadores que ayudarían, fortalecerían este tema, o si usamos en los servicios de ayuda o los servicios de diagnóstico por imágenes, por ejemplo, estudios no invasivos como la tomografía, pues ayudaría muchísimo. Una ecografía vascular también. Y como mencionaba, pues el tema va un problema hoy en día es el tema de la hipertensión, ¿no? Y generalmente las intervenciones se siguen enfocando desde la perspectiva de prevención primaria o secundaria.
Sin embargo, este enfoque binario ya no es suficiente. Y hoy en día tenemos que incorporar este término que es la prevención primordial, y hay una gran responsabilidad del Estado, del ente rector, de las políticas públicas, del sistema de salud. La prevención primordial va más allá, y esto va de la mano con regulación, con normatividad. Estamos ahorita nosotros enfocados hasta el nivel de prevención cuaternaria, tal vez, pero esta parte tenemos que avanzar hacia abogar sobre este gran concepto de prevención primordial, en especial en las enfermedades crónicas. Yo los invito a que revisen más de este gran tema. Y es así que hoy en día, digamos, hay un nuevo enfoque, un cambio de paradigma en relación al manejo de las enfermedades crónicas. Lo que se está pretendiendo es que ya no se vea al paciente de manera desintegrada, sino de manera integral, y se está proponiendo lo que se llama el síndrome cardiorrenal metabólico, donde confluyen pues, los problemas cardiovasculares, renales, metabólicos en el paciente. Y solo desde esa perspectiva, de repente, se pueden hacer mejores intervenciones. Este es un cuadro donde se ven los estadios del síndrome CKM o cardiorrenal metabólico. Y la primera parte empieza aquí en la obesidad, el incremento de peso. El estadio 1 es aquí. Hay un estadio 0, que es el paciente totalmente sano, pero para decir que está sano tengo que hacerle exámenes y descartar de repente una aterosclerosis subclínica. Sin embargo, el primer paso de la obesidad, vienen los cambios metabólicos, viene la presencia de enfermedad subclínica como lo que estamos hablando, o de repente ya daño a nivel cardíaco como la insuficiencia cardíaca. Y por último, el paciente puede debutar en un estadio 4 ya con infarto, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica, derrame o arritmia. Entonces, ¿a dónde tendríamos que ir? Tendríamos que ir aquí, acá. Y la hipertensión, que es uno de los principales problemas y foco, ojo, de la iniciativa GER hoy en día, es tratar de entender que esto, obviamente, de la mano con la aterosclerosis subclínica, pues va a dañar este endotelio. La progresión de la aterosclerosis, que puede demorar normalmente 30, 40, 50 años, va a ser más rápida, ¿no? Si la hipertensión no está bien controlada. Este acúmulo lentamente de sustancias se van a dar en un tiempo más rápido. Entonces, la aterosclerosis subclínica, como la hipertensión, aumentan de forma significativa el riesgo de infartos o derrames, ¿no? Y obviamente el paciente, pues, va a tener mayor probabilidad, ¿no?, de tener las complicaciones que ya hemos mencionado. Debemos buscar la aterosclerosis subclínica. Debemos comprenderla e integrarla dentro de nuestras vías clínicas, dentro de nuestro flujo de atención, y tratar de revertir esta realidad. Por ejemplo, en la mañana leí esta noticia para que puedan entender. La República Checa acaba de aprobar el 12 de diciembre su Plan Nacional Cardiovascular. Es uno de los países de la Unión Europea que cuenta ya con este documento estratégico. Y miren, dentro de algunos de sus pilares resumidos, primero, incorporar métodos nuevos como la lipoproteína A. Miren, Europa, República Checa, está incorporando lipoproteína A y hacer más visible el tema de la función renal. Otro tema que está viendo es intercambio digital, hacer que las pruebas de laboratorio en todo su sistema de salud sirva para que se tomen decisiones desde la perspectiva cardiovascular. La colaboración entre médicos generales y cardiólogos, especialmente en lugares donde no hay especialistas. Y por último, ver de qué forma el médico general prescribe medicamentos para que todos los pacientes puedan acceder a ellos, especialmente donde no hay especialistas. Y ojo que no estoy hablando de la inequidad de nuestro petitorio, que no incluye medicamentos que pudieran ayudar mucho a nuestros pacientes, de los cuales hoy en día se está hablando mucho a nivel mundial con bastante evidencia. Todavía en nuestra institución seguimos mirando una pieza de rompecabezas. Yo no estoy en contra, está bien que se fortalezca el módulo de salud renal como el MOSARE, pero tenemos que ir hacia los demás órganos. Salud metabólica, salud digestiva, salud cardiovascular. ¿Por qué no hay módulo de salud cardiovascular, salud metabólica, salud digestiva? El paciente es todo. El paciente no es una parte de. Hay programas de prevención de diabetes en nuestra institución.
¿Hay un programa para buscar la aterosclerosis subclínica? ¿Hay un programa para luchar contra la obesidad? La enfermedad renal crónica felizmente está siendo más visible, pero hay otros temas que tenemos que ver. Y debería, pues, de manera ideal haber un solo programa que articule todo, ¿no? Porque el paciente es uno solo. Yo creo que ese sería lo ideal. Dentro de las iniciativas GER, como vemos, ellos plantean, por ejemplo, esto desde la perspectiva solo cardiovascular, que es el tema de la iniciativa GER de la OPS-OMS, ¿no? Enfocado en las enfermedades no terminales, hablan pues de un manejo adecuado de la diabetes, del cáncer, ¿no? Enfermedades respiratorias, estilos de vida, enfermedad cardiovascular, el riesgo y la hipertensión son cruciales dentro de la atención primaria, por ejemplo, ¿no? Acá hay que fortalecer la capacidad de las autoridades sanitarias para planificar, abordar todos estos problemas, ¿no? Incremento de la capacidad de los servicios de salud para proveer estrategias, especialmente el tratamiento y el diagnóstico. Y los datos es importante para su monitorización. Entonces, ¿qué falta para tener una mayor visibilidad de la salud cardiovascular en nuestro país? ¿Qué falta para completar esta ficha y hacer que no tengamos más infartos o más derrame o más arteriopatías periféricas en nuestro sistema de salud? Bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que he querido traerles el día de hoy y quedo para las preguntas en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. En estos momentos invitamos a los participantes a dejar sus preguntas o dudas en el chat, o si desean levantar la mano, por favor, para activar su audio, pueden hacerlo. Esperamos unos minutos para las preguntas. Ahí Bien, tenemos una pregunta de Rosana Isabel. Dice, ¿el problema cardiorrenal metabólico también se da en personas delgadas? ¿Qué tan frecuente es? Buena pregunta. La mayoría de estudios que ya se están haciendo a nivel de los Estados Unidos y otros países encuentran que casi el 30% o 40% de los pacientes están en un estadio 3. Sin embargo, el hecho de que seas delgado, por decirlo así, en base al índice de masa corporal que hoy conocemos, no garantiza eso. Hay que hacerse las pruebas de laboratorio, hay que hacerse las pruebas que garanticen de que no tienes un problema de aterosclerosis subclínica, por ejemplo. Una ecografía, un ecocardio, de repente un estudio del calcio coronario, de repente algunas otras pruebas del perfil lipídico que ayuden a discriminar eso, ¿no? Eh, es un tema que de todas maneras hay que hacerlo para estar totalmente tranquilo y pensar que estamos en el estadio cero, que definitivamente es el más bajo porque muchos ya tienen sobrepeso. ¿A partir de qué valores, pregunta Erinson, dice, a partir de qué valores de colesterol y triglicéridos se debe empezar un tratamiento con estatinas o fibratos? Bueno, en realidad no voy a responder eso porque eso va a depender de las guías que se utilicen, ¿no? Y eso no es solamente un tratamiento puntual en base a un punto de corte, tienen que haber otros aspectos, ya eso lo ve el médico tratante en la consulta, el cardiólogo, el médico de atención primaria, en base a algunos valores que establezcan de base la guía de práctica clínica que tenga la institución, definirán ese punto de corte para ver qué tipo de tratamiento te da, si te da un tratamiento de baja o mediana o alta intensidad. Pero eso lo ve la parte clínica, no voy a mencionar el tema terapéutico. ¿Alguna otra pregunta? bien, muchas gracias, doctor, por las respuestas brindadas. Y bueno, en estos momentos ya no tenemos más preguntas, pero antes de finalizar, nos gustaría que nos pueda dejar unas palabras finales para poder concluir con el tema. Sí, antes para terminar, Gladys pregunta si tener bueno, dice, si una persona tiene por más de un año triglicéridos altos, puede tener un riesgo. La hipertrigliceridemia efectivamente es un problema, pero hay que ver todo el contexto, ¿no? Hay un tema que no se aborda mucho en nuestros países y es el tema de detectar si es que si esa hipertrigliceridemia puede ser una dislipidemia primaria, por ejemplo. Pero ese tema tendrá que evaluarse ya desde la perspectiva clínica, ¿no? Hay medicamentos que monitorizan el tratamiento y hay que evaluarlo. Bueno, yo en realidad el mensaje final que quisiera dar es que deberíamos tener un enfoque más integral del manejo del paciente con enfermedades crónicas en beneficio de evitar de que tengan desenlaces que van a limitar obviamente su vida, ¿no? Con años de vida de discapacidad
o de repente lamentando una muerte prematura, especialmente en menores de 70 años. Yo creo que ese es el mensaje. Esperemos que algo de esto, si hay un decisor, un gestor en la institución, puedan implementarlo, ayudaría muchísimo en beneficio de los pacientes. Muchísimas gracias a Rosana, a Roberto, a Analí, y bueno, será hasta otra oportunidad. Un abrazo. Bien, muchas gracias, doctor, por su tiempo también en la exposición y agradecer también a los asistentes en esta telecapacitación. Les recordamos que igual tenemos eh, capacitaciones diarias y los esperamos para que puedan seguir asistiendo.